es su poder ilimitado, es limitado, entonces podríamos entonces decir quién fue primero: Satanás, Lucero, Lucifer, y luego fue Dios. O sea, entonces tendríamos que pensar que Dios le robó a Lucifer toda la creación que Lucifer hizo en su mundo invisible, eterno, y luego Dios, como un ladronzuelo, vino y robó todas las cosas de Dios. Dios vino y le robó a Lucero todas las cosas que él creó y nos las vino a traer a nosotros. Si la Biblia claramente enseña, y cualquier teoría, aunque no esté basada en la Biblia, sabemos que Lucero, Lucifer, fue una creación de Dios, es una criatura de Dios. Así que entonces dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. O sea, cuando Dios empezó la creación del mundo, aquí está, miren, este era el mundo invisible, no existía la creación del mundo material. Al momento que empezó la creación de un mundo visible, fue como entonces dice ahí, se echan de ver. Es cuando entonces el ser humano tuvo contacto con el mundo espiritual. Aunque yo he enseñado, y pueden ustedes ver en YouTube, hay muchas predicaciones en donde estoy predicando, dando estudios sobre lo que era antes de la creación natural o material. Nosotros ya existíamos. No voy a entrar ahorita en ese camino, porque como dije al principio, cualquier principio, por muy pequeño que ustedes busquen en Dios, son granos, son migajitas, son partículas enormes cuando empezamos a estudiarlas. De modo que entonces, cuando Dios creó al hombre, ya vino un mundo material. Fue cuando Dios abrió, por así decirlo, una puerta de su mundo espiritual que guiara al mundo material en una luz, ¿verdad?, inaccesible, en una luz eterna, perenne, para que el ser humano viviera bajo la luz de su mismo Creador. Así que el ser humano, aun cuando son criaturas malas, perversas, desobedientes, desafiantes, blasfemos, etcétera, etcétera, aún así, la eterna luz de amor de Dios no deja a ninguna criatura fuera, porque Dios no hace acepción de personas. De modo que entonces, creo que con esta forma en la que estoy mencionándoles, puedo ahora ir al libro de Juan, y hay varios textos que vamos a ver ahí tan lindos, tan hermosos, tan llenos de revelación, que créanme que si yo pudiera me quedo todo el día hablando aquí sobre este tema y no lo agotaría, aun cuando mis días se convirtieran en eternidades. En el capítulo 1, versículo 1, yo creo que vamos a leer algo y luego voy a borrar lo que está en el pizarrón para que ustedes puedan entender un poco más lo que vamos a leer aquí. Así que vamos a ver, el capítulo 1 dice: en el principio. Esta palabra en hebreo es reishit. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo no era otro más que Dios. ¿Quién es este verbo? Es el Cristo, es el Hijo engendrado de Dios. Él es el Cristo, es el Hijo engendrado de Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo
este logos, esta palabra, este verbo, era en el principio con Dios. Él vino a marcar el principio de Dios para ser manifestado. ¿Qué quiere decir esto? Dios es sin principio, Dios es sin fin. Es decir, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Es por ello por lo que Él es único, exclusivo y singular. Es lo que la gente muchas veces no logra entender. Por eso hablan de que no, que Dios, que por qué hablan de dioses si nada más es uno. Sí, hay un solo Dios, Elohim, no engendrado. Y Dios no se iba a limitar a estar Él únicamente siendo exclusivo, sino que abrió una extensión de sí mismo a través de engendrar a alguien de su misma especie, de su misma naturaleza, lo engendró. Ese es el Verbo, ese es el Cristo, el Hijo engendrado, a fin de que el hombre pudiera conocer de Dios, para que el hombre pudiera conocer de Dios y supiera de Dios. Entonces, ¿qué cosa dice aquí? Versículo 3, y aquí es donde está todo el principio de lo que quiero hablar con ustedes. Ya transcurrieron casi 50 minutos y ni siquiera he entrado en el tema. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, oigan eso. Todas las cosas por Él fueron hechas. Los cuadros, los rectángulos, los balanzas, los círculos, los triángulos, todo fue hecho por Él. La numerología, sabemos que Dios es llamado el gran geómatra y que Dios es creador de todas las cosas que existen, menos las cosas malas, porque las cosas malas Satán las robó para convertirlas en eso. Así que, amados hermanos, esto es tremendo. Si lo vemos desde ahí, todas las cosas por Él fueron hechas. Los árboles, los caminos, las sendas, las montañas, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, las nubes, la lluvia, el vapor, el granizo, las partículas, todo lo físico, los equilibrios, todo lo que es la ciencia, todo lo que viene a ser, toda la ciencia, la energía termodinámica, todo aquello, todo llegó a existir cuando Dios les dio existencia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Se quedó uno hasta quedando así, se queda uno como no sé cómo. ¿Vieron eso? La danza de que la gente hace en el Espíritu Santo, en las iglesias, la danza, cada que Dios sacaba algo de Él mismo, Él danzaba desaforadamente alrededor de ello. Cada que sacaba un principio de Él a nacimiento, Él gritaba con grito de júbilo, de una manera sorprendente. Si mi hermanito Fabián se quedaba asombrado de cómo gritaban ahí en la convención, eso no es nada. Y sin embargo, miren eso, Dios grita millones de veces más que esas personas que en convención gritan, porque Dios es un Dios de manifestación, de expresión, expresivo. Y cuando Dios paría otra cosa, gritaba de una manera tremenda, no de dolor, sino de alegría, de gozo, porque estaba pariendo algo que salía de Él, y danzaba y giraba alrededor de eso. Así que todas las cosas espirituales y materiales, ¿verdad?, fueron hechas por Dios
y para Dios y para Él. Aquí es donde tienen que poner toda su atención. Ahorita lo vamos a ver en Colosenses. Pero quiero seguir una hilera de textos encadenados que quiero que los vean. Por ejemplo, vamos a empezar en Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Tienen que poner toda su atención en estos versículos, porque nos declaran un mundo de cosas maravillosas. Primera de Corintios 8:6 dice: nosotros empero no tenemos más de un Dios. Oigan eso, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual, oigan esto, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Nosotros somos parte del mundo material. Por eso aquí lo implica al ser humano, pero implica todas las cosas. Dice todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Ahora, quiero que quede entendido, mis hermanos, yo no estoy interpretando la Biblia, no la estoy añadiendo, nada de eso. Usemos el sentido común únicamente. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién creó todo el mundo que existe? Aún las partículas y moléculas que no alcanzamos a ver que flotan en el aire. Todo eso Dios lo creó. Son todas las cosas. Por eso cuando hablamos en un término científico o de ciencia, como dicen ellos, ¿verdad?, de la física, decimos que no hay lugares oscuros, ni hay lugares sin luz o con luz, y que tampoco hay lugares vacíos. ¿Qué es, por ejemplo, la oscuridad? La carencia de luz, es la carencia de la luz. Pero de todas maneras la luz está allí, solo que la oscuridad envuelve a la luz y la esconde, por así decirlo. Pero cuando la luz quiere brillar con más fulgor, la luz puede echar atrás las tinieblas o la oscuridad. Por ejemplo, si nosotros sacamos todo de este cuarto, lo sacamos todo, ustedes van a decir, ya quedó vacío. Sí, quedó vacío de cosas, pero tanto como decir quedó 100% vacío, no está vacío. Hay oxígeno en el ambiente, hay partículas y moléculas que flotan en el ambiente, hay viento, hay luz, entonces no está vacío. Así que el hombre no vive vacío, el hombre jamás ha estado vacío. Satanás le ha hecho creer que vive en vaciedad, porque Satanás trata de ocultar la presencia de Dios en el ser humano. Así que todas las cosas, todo lo que existe, existe por Dios. Satanás no es creador de nada, absolutamente nada. Luego tenemos otro texto bíblico en Colosenses 1:16. Efesios 3:8. Quiero ir en orden. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Y quiero que veamos también este versículo. Dice, fíjense bien esto, y de aclarar a todos. ¿Saben qué están recibiendo ahorita todos ustedes, mis hermanos que están aquí en vivo y mis hermanos que están en internet? ¿Saben qué están recibiendo ahorita? La aclaración. Les está siendo aclarado, fíjense bien, las cosas que nunca han entendido en cuanto a esta materia que estamos tratando. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Desde cuándo dice ahí?
desde apenas en el siglo XX, ¿no? Desde cuando Newton John y todos ellos, desde Stanley y no sé cuántos. No, dice aquí, de aclarar cuál sea el misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, ¿en dónde están los siglos? ¿En dónde están los eones? Están escondidos en Dios. ¿Y qué tiene y qué contiene cada siglo? La palabra aquí siglo significa eones. ¿Qué hay en cada eón? Y aquí está en plural. ¿Qué hay en cada eón? Están los misterios mismos de Dios. Ay, hermanos, que si nosotros nos quisiéramos introducir ahí, explotaríamos en millones de partículas, porque es un mundo intrínseco donde pasarán, no se preocupen, van a seguir transcurriendo millones de eones, y en cada transcurrir de eones estaremos recibiendo nuevas revelaciones de ese Dios insondable. Entonces dice, vuelvo a repetirlo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que fue Él quien dio origen a todas las cosas. Y que quede entendido, todas las cosas, y en ello incluye todas las cosas. Dios es el gran geómatra. Pero antes de seguir, déjenme decirles una cosa. Cuando Dios creó todas esas cosas, ¿con qué motivo, con qué propósito, cuál fue el motivo y la razón de Dios de crearlas y de dejarlas estampadas, de darles una imagen y una forma? ¿Cuál fue el propósito? Oigan, de que todas las cosas que Él creó sirvieran como una demostración del Dios creativo, que cada cosa declarara y diera testimonio vivo, veraz, eficaz de quién es su creador, de dónde procedieron, de hacer conocido a su creador, de hacer conocido a aquel que los creó, los formó, sean cosas invisibles o invisibles, sean con formas o sin formas. Dios los trajo para que el hombre pudiera conocer de Él. Esto es un anunciador de Dios, no es un artefacto de idolatría, no es un artefacto que nos sirva a nosotros para adorarlo, porque Dios no hizo las cosas para adorarlas, sino para que las cosas nos hablaran y nos dijeran quién es su creador y su Señor y su amo y su dueño y su causa y efecto. Alabado y bendito sea su santo nombre. Vamos a otro texto, a Colosenses 1:16. Y lo que acabo de decir ahorita, lo último que acabo de decir, lo van a ver ahí en Colosenses. Así que esto es maravilloso. Bendito su santo nombre. Colosenses 1:16. Ay, bendito el Señor. Qué maravilloso es cuando uno camina con tanta tranquilidad en aguas apacibles, donde Dios simplemente deja salir su aroma y su fragancia de una manera tan sublime, tan delicada. Dice Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas, ahora, ahí está, todas las cosas. Estamos ahí otra vez con la palabra cosas. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, ahora vean ahí, que están en los cielos, y vean aquí en el pizarrón, y de las que están en este mundo, en esta tierra. ¿Vieron eso? ¿Acaso dice aquí que Satanás los creó? ¿Que fueron los caldeos? ¿Que fueron las antiguas creaciones o generaciones que vivieron esta tierra después de Adán y Eva, y que ellos fueron los que crearon la estrella de David para sus brujerías y hechicerías? Hermanos, lean su Biblia.
Por eso hay una gran diferencia entre leer libros escritos por hombres de mente animal y satánica a una diferencia de leer la Biblia que fue inspirada por Dios, aunque sí fueron hombres. Así que por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Véanlo acá. ¿Y qué más sigue diciendo? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. O sea, Dios le sigue dando mantenimiento y existencia. Pero miren qué tremendísimo es este versículo, ¿Ah? Por eso empecé dibujándoles en el pizarrón todos estos diagramas y les dije, y después vamos a ver los contextos bíblicos. Hermanos, todo fue hecho por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo hizo Dios por Él y para Él. Y no voy a entrar en detalles aquí, pero esto es tremendísimo, tremendísimo. Así que, hermanos, solo quiero ver el último versículo y Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. Así que aquí en el libro de Hebreos también encontramos cosas tan maravillosas, tan tremendamente hermosas. Dice, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo o los mundos. Aquí la palabra universo es plural, si ustedes lo leen en hebreo, es mundos. El cual siendo el resplandor de su Shekinah, de su gloria, y la imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito su nombre. Así que, hermanos, la palabra de Dios es tan maravillosa. Por lo menos hasta aquí creo que he llenado un espacio. Si así es la voluntad de Dios, mañana continuaremos un poquito más con este tema. Solamente creo que esto puede ayudar mucho para hacerles entender que todo lo que el hombre se adjudica, todo lo que Lucifer se adjudica, todo lo que estos hechiceros, magos, sortílegos y tantas cosas de estas artes satánicas y diabólicas quieran adjudicárselas, la Biblia dice que algún día Dios despojará a todos estos seres de toda esta ciencia robada, y Dios los dejará desnudos y no tendrán nada más que ofrecer, sus mercaderías baratas y basura y suciedad. Dios los despojará de todo eso que robaron de Dios. Así que, amado hermano,
Tú puedes tener una impresión en base a tantos libros y hombres de mente corrupta que solo están ahí para torcer la verdad y para depravar la verdad, y tú puedes inclinarte a ellos y seguirlos el tiempo que tú quieras. Pero yo te desafío a que hagas un pacto con Dios. Acércate a Dios y dile: Dios, ahora tú qué tienes para ofrecerme. Estos hombres que han escrito libros de gran ciencia no son cualquier hombre, son hombres de ciencia. Y ellos me dicen que esta estrella es satánica, es diabólica y que viene de culturas muy antiguas y que ellos son los inventores de todo eso. Eso es lo que ellos me han dicho y yo lo he creído. Ahora quiero hacer un trato contigo, Dios, donde quiera que estés, y déjame decirte que está tan cerca de ti que desde el día que tú naciste, Dios ha estado tan cerca de ti que nunca se ha separado. Entonces tú dile: Señor, donde quiera que tú estés, vamos a hacer un trato. Te voy a dar la oportunidad de que ahora tú me enseñes lo tuyo, muéstrame lo tuyo. Ellos ya me enseñaron lo que tienen, ahora tú muéstrame lo que tú tienes. Y ayúdame a equilibrar en la verdad las cosas. Ayúdame a que yo pueda hacer un juicio justo sobre las cosas. La Biblia dice: pruébame, probadme, dice Jehová, pruébame. Yo lo único que traté de hacer ahorita en este punto, en este tema que traté ahorita, fue tratar de demostrarles que todas las cosas proceden de Dios. Todas las cosas proceden de Dios. Yo nada más te preguntaría: ¿a quién tú adjudicarías la palabra todas las cosas? O el concepto todas las cosas. ¿A qué? ¿A qué se lo adjudicas? Aún los animales fueron creados por Dios y Dios le dio a Adán unción, inspiración, sabiduría, neshama, para que con esa sabiduría él supiera por qué darle nombre a cada animal, para qué y por qué. Porque cada nombre de cada animal iba a representar el lado bueno y el lado malo, o viceversa. Así que de alguna manera, por eso les digo: ¿a quién tú le vas a adjudicar el concepto de todas las cosas? Los animales, la flora, la fauna, todo lo que existe, los mares, los océanos, las profundidades, el agua salada, el agua dulce, los ríos, los riachuelos. Todo eso es un aspecto demostrativo, expresivo de Dios para que lo conozcamos. Esto no es más que una expresión de Dios para que sepamos, como dice ahí la palabra de Dios, los misterios eternos. Aquí están contenidos los misterios eternos. Y si ustedes vienen y me dicen que los hombres de esta actualidad, los hombres que pertenecemos a este mundo de esta actualidad, fueron los que inventaron esto, es un error muy grande, hasta un error de cálculo. Porque entonces podríamos pensar que este mundo existió antes, o sea, existió primero lo visible y luego lo invisible. O sea, existió primero el hombre y el hombre creó a Dios. Esa es una aberración que aun quien lo grite y lo proclame, ni él mismo se lo cree. Porque internamente dentro de cada ser humano radica Dios mismo. Dios está dentro de todo ser humano. Y que esté oculto ahí por el pecado, por la maldad del hombre. Pero va a llegar el día en que Dios rompa y destruya ese cascarón que lo tiene ahí cautivo en el pecado, y el hombre conocerá a Dios en toda su plenitud. Así que vuelvo a repetirles, aquí encontramos un mundo infinito que nos revela a Dios. No usamos esto para idolatría, no venimos y le hacemos caravanas y reverencias para poder decir: aquí está mi Dios o mi ídolo. No,
Yo tengo que recurrir a todo ello porque ahí están escondidos